lado del dispositivo final. ¿Ok? El puerto serial. Ya en la actualidad no vienen placas con puertos seriales, pero fue muy importante, se utilizó por muchos años. De hecho, las primeras comunicaciones en Internet se realizaron a través de estos dos puertos. Era un puerto de comunicación que también utilizaba los primeros mouse existentes. Los primeros mouse existentes utilizaban puertos seriales. ¿Por qué? Porque este sí es un puerto de entrada y salida. De hecho, solamente dos pines son los que básicamente trabajan. El pin 2 y el pin 3 de los DB9. El uno es transmisión y el otro es recepción. De hecho, a través de estos puertos podíamos conectar computadoras. Y de hecho, a partir de esto nosotros podíamos conectar un bloqueador a una computadora directamente. O sea, es depende para qué lo voy a usar. Por ejemplo, para... No sé si conozco un router de Connect, se llama Forti. Me vendieron uno bloqueado, entonces hay un cambio. La combinación, tengo que hacer la combinación. Y ahí funcionó, ahí lo puedes bloquear. Pero dice que no tiene con las bananas. Necesita el físico. Sí, a ver, en los equipos de comunicación traen un puerto que se llama consola. ¿Ya? En algunos casos traen un puerto serial, en algunos casos traen un puerto que se parece al conector RJ45. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un cable que se llama cable consola, que de un lado tienes un DB9 y del otro lado tienes un RJ45. Si en la computadora no tienes un puerto DB9, existen adaptadores de USB a DB9. Entonces, conectas al adaptador y en el sistema operativo te va a reconocer como otro puerto de comunicación. Y entonces emula la existencia del COM. Los COM reales eran el COM 1 y el COM 2. Pero a partir de estos puertos, de estos adaptadores, podemos tener con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N conectores. Los que trabajaban con Arduino se pudieron dar cuenta que cuando conectaban la placa Arduino al puerto USB, lo reconocía como un puerto serial COM. Por lo general con 3 o con 5. ¿Ven? Y en los equipos de comunicación, ese puerto de administración es un puerto que te permite acceder, incluso te permite hasta resetear el dispositivo. Puede ser un switch capa 2, un switch capa 3, un router o cualquier otro dispositivo. ¿Bien? Listo. ¿Preguntas? Inclusive, yo podía conectar dos computadoras por este puerto y podíamos pasar archivos. Claro, no era una comunicación de tipo TCP/IP, era otro tipo de comunicación. Ahorita la configuración. Pin 2, pin 3, tierra. Este es el conector DB15, conocido como joystick. Realmente no tuvo mucho éxito, salió por un tiempo, luego dejaron de fabricar porque la verdad es que rápidamente salió USB y lo desplazó. ¿Y qué se conectaba ahí? Se conectaban los motores para los videojuegos, las palancas, muchos botones, que tenían algunos botones, eso conectaba ahí. Luego los puertos USB. ¿Sí? Estos puertos USB son llamados también universales. Realmente permiten conectar cualquier dispositivo que utilice ese puerto. ¿A raíz de qué salió USB? En primera instancia salió para tratar de estandarizar el hardware a nivel mundial. De tal manera que un solo fabricante no tenga la potestad de trabajar solamente con su propio puerto. A raíz de este puerto universal, todos los fabricantes trabajaban para poder trabajar con este puerto. Y de tal manera que ya no teníamos que éramos independientes de todas las marcas de dispositivos. Tienen que comprar adaptadores de una entrada. Claro, tenías que comprar adaptadores, tenías que comprar una marca específica, etc. ¿Por qué motivo se da esto? Porque las computadoras, si ustedes recuerdan, se las conocen como PC compatibles.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las marcas podrían fabricar para todas las marcas y todas podrían funcionar contra todas. Antes era, si yo compraba una computadora, solo le podía poner memorias IBM, podía nada más poner las tarjetas de IBM, podía ponerle disco duro IBM y así sucesivamente. Entonces, eso encarecía el costo, ¿no? Puerto VGA, que todos conocemos, en la actualidad ya está saliendo al mercado. Es el puerto de conexión analógico para el video. ¿Sí? Hubo intentos de cambio de este tipo de puerto en la parte posterior, sin embargo todavía sigue siendo utilizado, ¿no? Pues en la actualidad ya está siendo desplazado por el HDMI. ¿Ya? Pero esta forma de presentar video es de baja resolución, no es HD, solamente es analógica, nada más. Ojo, solo salida, ¿no? No es entrada-salida. Estos son otros intentos de cambio de los puertos VGA. Vinieron en algunos casos en algunas cámaras de video. No tuvo tanto éxito y dejó de ser utilizado rápidamente. La interfaz de BI, esta fue la que puso Dell, la que puso Mac, para poder desplazar a VGA, sin embargo no lo lograron. Finalmente tuvieron que irse o seguir bueno, de hecho ellos siguieron con sus puertos, pero lo que hacían era mandar adaptadores para que puedan usar sus productos. Pero de hecho ya ahora Mac ya abrió un poco y ya permite poner adaptadores y puedes poner un VGA con adaptadores. Pero antes no permitía. En el caso de HDMI, bueno, ya hemos escuchado mucho de HDMI. Sepamos que HDMI es un puerto que permite manipular, o permite visualizar tanto audio como video. En algunos casos solamente se pensaba que era video, no, es audio y video. De hecho, en los televisores tú puedes conectar un HDMI y puedes llevarte hacia otro lugar y puedes trabajar. Tú puedes conectar hacia la computadora el HDMI y puedes enviar incluso audio. Bien. El HDMI, claro. Ya los VGA sí traen todavía, bueno, traían, pero ya muy poco, ¿no? Ya muy poco, porque ya casi no se utiliza. Incluso ya algunos televisores traen el HDMI, pero traen una opción más para que te permite, por ejemplo, conectar la computadora por la red inalámbrica. Entonces ya puedes transmitir video a través de la red. Los proyectores también, ¿no? Ya los proyectores en la mayoría de los casos ya tienen una interfaz inalámbrica que permite conectar tu computadora al proyector sin necesidad de tener un medio físico. Eso es lo que Este es otro puerto. Este es otro puerto para video, ¿sí? También digital. Generalmente salió para el uso de cámaras. En algunos portátiles también salieron estos puertos para poder conectar. En alguna ocasión conecté y probé una o dos veces y la resolución sí era buena, sí tenían una buena resolución. Lo que pasa es que la gente no le tiene mucha fe y no lo utiliza mucho. Al menos acá no lo utiliza. No sé si en otros países lo utilizarán. Esa es otra variante del mismo puerto, el mismo tipo de puerto. En este caso tiene otro tipo de conectores, pero esto venía en la cámara. Del lado de la cámara encontraban ese tipo de conectores. Este ya es conocido por todos, el LJ45, que es un puerto de red. Ya aquí manejamos los conceptos de comunicación. Entonces, acá este puerto sirve para poder conectar un cable de red que viene desde un switch o desde otra computadora. Sepan ustedes que nosotros podríamos conectar dos computadoras
sin la necesidad de tener un switch en el medio. ¿Cómo? Con cable cruzado. Eso lo vimos en redes. Entonces, ¿cuántas categorías tenemos de estos? Ese es el tipo de ponchado, ¿verdad? Bastante, ¿perdón? Ese es el tipo de ponchado, ¿verdad? Sí, la configuración de pines. Ah, ok. Está bien. Tenemos categoría 5, categoría 5E, tenemos categoría 6, 6A, si mal no recuerdo luego venía la 7. Me puedes No escribir recuerdo. yo. Pero la porque 6A es una la que está usando en este momento. vez yo practiqué con una cosa. Pero digamos que Yo muchos dañé tres hablan de que, cables. escuchen, muchos hablan de categoría 6, 6A, sin embargo, hacen todo, usan los materiales 6 o 6B, pero sigue siendo categoría 5B. ¿Siendo qué? ¿Por qué? Soy el área de caja. Porque siguen utilizando conectores de ¿Y RJ45 cómo es eso? antiguos, genéricos. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué dicen las normas de cableado estructurado? Para que sea cableado estructurado, todo debe cumplir las normas. Un banco. Es como que tengas No, yo sé, un pero vehículo BMW y te pongas llanta nacional. O sea, también tenemos que hacer, o sea, O le el metas programa, o le no metas falte de nada. país. Ah, claro. Controlar eso. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 5 años y medio. 6. ¿Perdón? Sí. Bien. ¿Cuántos pines tiene este puerto? Tiene 8 pines. ¿Sí? Uno de transmisión, otro de recepción. Podemos también invertir transmisión con recepción para poder hacer cable cruzado. Hay unos inclusive que tienen tierra. Sí, estos, los que trabajan con esto. ¿Sí, no? Estos son los blindados. Pero vamos nuevamente a las normas. Tienes conectores blindados, tienes cableado blindado, pero tu tarjeta de red es una tarjeta de red común ICP. Es relevante. Es como que vayas a poner un mosaico en ese lado. Ok. En realidad, ¿qué es lo que necesitarías ahí? Estos conectores son blindados, son de uso industrial y justamente son para poder prevenir las interferencias que se generan en la zona industrial. Entonces, si yo voy a tener un conector industrial, un jack industrial, un patch cord con conectores industriales, un switch con conectores industriales, Así. pero también necesitaría tener una tarjeta de red cariño. con puerto industrial para poder lanzar a tierra todo lo que Es la que menos tengo. El éxito de esto es que todo se vaya a tierra. Suelta, ¿cómo era esto? Ahí está la configuración de los Dañó el colores, libro. no la vamos a tomar. ¿No tenéis pegamento? ¿Qué? Pegamento. No, no trae nada. Bien. Este es otro puerto que tampoco tuvo mucha aceptación. Todavía viene en algunos casos. Pero no, yo realmente nunca lo utilicé. ¿Y qué se necesitaba de ahí? Ah, no, si una vez lo utilicé en un En el 90. en un selector de un LP para poder sacar el audio desde un lector LP hacia una computadora. Que ahí sí lo hizo, pero muy bien. Eso fue bastante, fue de buena calidad. Porque por lo general, ¿qué hacía? Mandaban por el puerto de salida de audio de la computadora. Entonces se escuchaban muy distorsionados, se escuchaban mucho. Entonces, cuando mandamos por ahí, lo sacamos desde ahí el audio, muy bien. Pero bueno, ese puerto es óptico realmente, ¿no? Entonces, la salida es completamente digital. En algunos casos sigue habiendo algunas placas que vienen con ese puerto. Que es para audio, por lo menos. El DisplayPort, este sí lo había visto, ¿no? Dale. También un puerto que tiene una alta resolución en cuanto al video. ¿Sí? Digamos, podría decir que es más rápido que USB. Es más rápido que USB, pero solamente sirve para el video. Esa es la desventaja. DisplayPort. ¿Sí? Entonces, entre tener ese puerto y tener más puertos USB, preferido tener más puertos USB. Estos puertos nacieron a raíz de
la intención de sacar los primeros discos duros externos. Entonces teníamos esos puertos con la intención de colocar discos duros externos, físicamente, y lo poníamos externos. No tuvieron éxito realmente porque se necesitaba mucho hardware para poner por fuera y que funcionen esos discos duros. Necesitábamos de poder y todo lo demás. Ya después alguien sacó los USB con un adaptador pequeñito y listo. Encontraron una solución que con dos puertos USB podías trabajar por un lado para indexar y por otro lado para transmitir los datos y se acabó el video. Esos puertos quedaron ahí. Bueno, estos son los conectores de audio, no vamos a ver esto. Se pasa. El también. Después se ve BIOS. Este puerto es el flashback. ¿Cuál es? ¿Para qué sirve este puerto? No sé. Sirve Para para... flashear ¿Perdón? flashear la vida, ¿no? ¿Flashear qué cosa? ¿A BIOS? Sí. Para flashear la vida, muy bien. Resulta que normalmente nosotros podemos sobreescribir la BIOS de la computadora a través de un dispositivo de almacenamiento, pero necesitamos obligatoriamente encender la máquina y cargar el BIOS y poder entrar a configuraciones. ¿Ya? Mediante este puerto nosotros podíamos colocar directamente el archivo de configuración, ¿sí? E inmediatamente se cargaba y se reconfiguraba y se actualizaba. Es decir, había menor riesgo de que se dañe la placa. ¿Ya? Bueno, también sirve para poder actualizar versiones. También sirve para poder hacer upgrade y downgrade también. Podemos subir versiones, bajar versiones y ese es el uso básico, ¿no? Realmente, por lo general, sabe venir en las jugadas que son de altas prestaciones, ¿no? para utilizados por lo general para máquinas tipo mainframe. En eso. Este es otro tipo de salida de audio. Ese era más fácil. Bueno, sabemos que también hay placas diseñadas para personas que juegan de altas prestaciones. También. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuál es el objetivo o cuáles son las características técnicas de estos equipos? Tienen gran capacidad de procesamiento, gran capacidad de manejo de memoria y sobre todo tienen gran capacidad de manejo de gráficos. ¿Sí? A diferencia de máquinas que tienen gran capacidad de procesamiento, pero tienen nada de procesamiento de gráficos. Por ejemplo, una máquina de estas, ¿podemos utilizarla como servidor? Sí, podríamos utilizarla como servidor. Sin embargo, habría cosas que al final estarían sobredimensionadas y estaríamos subutilizando. Por ejemplo, la parte de video. Porque en un servidor yo no necesito tener una interfaz gráfica buena. De hecho, ni siquiera audio. No es necesario tener audio. ¿Okay? O sea, podríamos utilizar, pero estaríamos subutilizando los recursos. Entonces, deberíamos comprar lo que exactamente se necesita. Entonces, un jugador, por ejemplo, ¿qué necesita? ¿Necesita, por ejemplo, gran capacidad de almacenamiento? Sí. Si quieres guardar programas, sí. Pero no sé si está entregando permanentemente archivos o programas. ¿Cuántos, por ejemplo, te consumen? ¿Qué cosa? ¿Cuánto? Diga. Pues poco. Si nosotros manejamos 80, 100 gigas, es poco. Pues tenemos un disco de 1 tera y nos queda, pero de largo espacio. ¿De un juego? Pues si tardas, llegó el mejor. Ya te cansas de jugar otro y después montas. Bien, entonces, en cambio, por ejemplo, ellos necesitan mucho manejo de memoria. Memoria RAM y memoria de video. Entonces, por esa razón necesitan tarjetas de video para poder para poder ver la gráfica de forma correcta. En el caso, por ejemplo, de los arquitectos necesitan también máquinas como esta, máquinas de este tipo, porque ellos en la actualidad manejan programas como AutoCAD y manejan mucho 3D.
ahora manejan AutoCAD, Fusion 360, hay arquitectos que se dedican también la gente que se dedica a hacer prótesis, órtesis, esa gente necesita mucha calidad de video y mucha calidad de memoria. Solo con el Fusion 360 se le lleva una buena cantidad de memoria. De ahí el tema del enfriamiento que lo hacen que con el líquido de color y todo eso, es puro cuento, ¿no? Solamente el líquido del color no importa, ¿no? Lo que sí importa es que el hecho de disipar la calor con agua, ¿sí? Es mucho mejor que disiparlo a través de extractores, ¿no? El agua es un mejor disipador que un extractor normal. ¿Perdón? Un agua especial. Agua de color. Es agua destilada. Pero no es un agua especial. No es un refrigerante. No, es como un agua, pero que es un agua especial. Es agua. Agua con color. ¿Dónde estuviste en Bien, esa es una tarjeta de video. ¿En la casa? Para que funcione esa tarjeta de video, fundamental que ustedes miren que la frecuencia a la cual trabaja esa tarjeta de video sea una frecuencia soportada por la placa madre. No solamente van a ver que sea PCI Express. Tiene que ver que también sea compatible con su placa. Ustedes se pueden comprar una tarjeta de video de la última, la 4090. 4090 y la placa sea esa. Ya. Pero tiene que darse cuenta que la va a soportar su placa. Si no, se habrá gastado cuánto? $1,500. Más. De verdad. Bien. Bueno, luego tenemos a los servidores. Existen algunos tipos de servidores. Inicialmente nosotros conocemos los servidores de torrent, que son parecidos a los computadores, pero estos servidores tienen mucha capacidad en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su diseño. Por ejemplo, un servidor está diseñado para poder estar encendido 7x24 los 365 días del año. Y solamente se lo apaga cuando se va al mantenimiento o cuando se daña. Que es casi nunca. Entonces, esos servidores solamente se los apaga cuando hay una ventana de mantenimiento. Que podría ser, en el mejor de los casos, una vez más. Entonces, ellos están diseñados para estar encendidos siempre. Por lo tanto, ventiladores, discos duros, placas y todos los componentes internos deben estar diseñados para trabajar en esos tiempos. No podemos pensar que un clon podría trabajar como un servidor siempre. Probablemente funcione, pero no en la misma capacidad de un servidor web. ¿Okay? ¿Qué se mira cuando vas a trabajar con un servidor? Puede ser que en algunos casos mires procesador y memoria, en otros casos mires almacenamiento, en otros casos mires velocidad en las comunicaciones. Por ejemplo, si yo necesito un portal web o un servidor web, a mí no me importa el almacenamiento, sí me importa capacidad de procesamiento y ancho de banda de internet. Si yo voy a tener un servidor file server, sí me importa gran capacidad de almacenamiento. No me importa tanto la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, la solución que se va a dar depende de lo que tú necesitas realmente. ¿Okay? Bien. Dentro de los servidores también podemos tener servidores de rack, que son los que nosotros son unos bloquitos que tú muy anchos, tú los metes dentro del rack y podrías tener muchos servidores dentro de un rack de piso. Y dentro de esos servidores tú puedes virtualizar y tener una gran cantidad de servidores virtuales. ¿Cuántos discos duros podrían tener ahí esos servidores? En algunos casos yo he visto servidores que tienen 6 o 8 discos duros. Pero eso no es el hecho, ¿no? Ya en la actualidad ya no se usa de esa manera. Ahora los discos duros se utilizan como discos duros de red.
Es decir, ya no hay disco duro dentro de los servidores. Los discos duros están por allá. Yo puedo tener acá mis servidores y los discos duros están por el otro lado. Porque son discos duros de red. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos, ¿no? Servidores tipo rack, tipo red y tipo torre, entre otros. Ahí hay un servidor abierto. Este es un servidor tipo rack abierto. Si ustedes se fijan aquí, voy a apagarlo para que se vea. Chucho. Ven aquí. A mi mierda. Primero, tiene dos fuentes. A mi mierda. ¿Sí? Tiene redundancia de fuente de poder. Es decir, si daña una fuente de poder, la otra puede tener funcionamiento. ¿Tiene cuántos ventiladores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vengo preparado para todo, mira. 12 ventiladores. No, ese dónde hay dos. Son chiquitos. Son pequeños. Vamos a No, ver. tampoco son grandes. Son servidores, pero trabajan a muy alta velocidad. ¿Por qué tienen esa gran cantidad de ventiladores? Porque porque ese servidor va a calentar mucho. Por eso es que los centros de cómputo deben estar con una climatización muy buena. No puedes trabajar con un aire acondicionado. Inclusive la mayoría ahora trabaja con refrigeración líquida. Así es. A esta temperatura no puede estar. No, aquí hay mucha humedad. Ah, claro. Más frío entonces. ¿Ah? Más frío debe estar. Por eso siempre les digo, ¿no? Los que quieran trabajar en sistemas deben de aprender a trabajar con climatización alta. Porque si te toca trabajar, por ejemplo, en un centro de cómputo, estás muriendo, ¿no? La otra vez yo fui al data center de Telconet y ahí tenía que estar con chomo, ¿no? Tenía que estar con chomo porque realmente hacía muchísimo frío. Y el frío no era de arriba hacia abajo, era de abajo hacia arriba. Entonces, no se te congelaba las manos, te congelaba los pies. Y era tremendo. Bien. Ese es otro tipo de servidor. Bien. Algo que también deben tener en cuenta es que se nombra de una mala manera al CPU como CPU. No es el CPU, no es el CPU. La caja es la carcasa, o llamado también case, y el CPU es el procesador. Es la pastilla que está dentro o sobre la placa madre. ¿Okay? Bueno, a raíz de eso tenemos, en cuanto a componentes a nivel macro, fuente de poder, dispositivo de almacenamiento, la placa madre, dispositivo de interconexión, ranuras, PCI, PCI Express, tarjetas de expansión, disipadores de calor y tarjetas de red o interfaz de red. ¿Okay? Esas son las partes internas del computador. Ahí tenemos el computador de gobierno. En cuanto a los dispositivos de almacenamiento, vamos a recordar que existían hace un tiempo atrás discos duros. Ambos son discos duros mecánicos. Pero, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en la conexión. Esta conexión era llamada de tipo IDE y la conexión de acá, que es la que nosotros conocemos, es la SATA. ¿Ya? Hubo un interín entre el paso de IDE a SATA, en el cual traían discos duros, conectores SATA para alimentación, pero seguían siendo IDE. Entonces, acá tenemos SATA para conexión o transmisión de datos y para alimentación. Por ejemplo, este es uno de los discos duros que les decía. Este disco duro tiene un puerto de alimentación SATA, la parte de transmisión SATA, pero también tiene un puerto de conexión IDE. Y en la actualidad ya la viene. ¿Cuántos discos duros podríamos tener antes en un equipo? Tres. Mucho. Depende de la cantidad de los. 4. Podríamos tener 4. Teníamos solamente 2 puertos IDE en la placa madre y de ahí se desprendía un cable llamado de tipo listón, de un cable plano, y en ese cable podíamos tener hasta 2 discos duros.
el disco master y el disco esclavo. Entonces, como solo teníamos 2 puertos, entonces teníamos por cada uno 2 discos duros, es decir, 4 discos duros en total. Hasta eso podemos manejar, nada más. En la actualidad, ustedes han visto, pues, bueno, ¿cuántos discos duros podría tener en una máquina? Depende de cuántos puertos SATA tenga tu computadora. Yo he visto a 6 o 8 puertos SATA. ¿Sí? Ojo, a medida que vas aumentando el disco duro, tendrías que ir pensando en cambiar otras cosas. Por ejemplo, y de plano tendrías que cambiar la fuente de poder. ¿Sí? Obligatoriamente, a partir del segundo disco duro, deberías ir pensando en cambiar tu fuente de poder. ¿Que te funcione con 3 discos duros, 4 discos duros, la misma fuente de poder? Probablemente sí. Pero capaz que no lo han utilizado al 100% todos los discos duros. ¿Sí? Sí. Está haciendo alineante, fuente de poder. Ya que La madre. No es eso. Listo. Con eso terminamos. El otro. ¿Qué dijo? No escuché. Otro receso y... Ah, qué bueno. Es que si cada lo que se dejamos para la próxima semana no alcanza. Claro. Entonces veamos el sistema operativo. El sistema operativo es el nexo entre el hardware y el humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Se encarga básicamente de administrar todo el procesador. Se encarga básicamente de administrar todos los recursos de hardware del computador. Toma el administramiento de la administración. Es una señal. Ay. Ya se me olvidó lo que dijo. Puta, no me acuerdo qué dijo. Qué rabia. No, yo Campo, ya tengo que ser independiente. Y era River Plate. no tengo grabado, así que ya lo- ¿Desde cuándo estás en Ecuador? Ganó el campeonato argentino. Ayer. ¿Mm? ¿Oye, contra quién jugó? Contra Estudiantes de La Plata. ¿Dónde? No entiendo. Digo, ¿desde cuándo estás en Ecuador? Le ganó. ¿Con quién? ¿Cuándo juega ese? Mañana. Como 3 años. O sea, y hace 3 años empezaste a estudiar por las mismas. Mañana fue. Más tiempo, pero como he viajado. ¿Mandé? Más tiempo, pero como he viajado, he vuelto. O sea, ibas, venías. Ah. ¿Y por qué decidiste estudiar aquí? No sé. Bien, sigamos. Entonces les decía que el sistema operativo es el nexo entre el hardware y el software. Se encarga de administrar todos los procesos. Señores, por favor. Se encarga de administrar todos los procesos. ¿Qué se encarga de administrar? Primero, se encarga de administrar la interfaz de usuario que nos presente, independientemente de si es una interfaz gráfica o una interfaz de texto. El sistema operativo nos entrega aquello. Se encarga de administrar los recursos. ¿Qué recursos? Recursos del hardware, recursos del software y todo lo que implique el funcionamiento del computador. Se encarga de administrar los archivos y directorios. ¿Sí? Se encarga de administrar las tareas que realizan en el sistema operativo. ¿Cuáles son las tareas? Bueno, tareas que podrían estar programadas, tareas que podrían ser parte o propios del sistema operativo, y luego realizar el servicio de soporte, es decir, a través de las herramientas que nos entrega el sistema operativo, nos podría ayudar a mejorar el funcionamiento del equipo como tal. Todo esto, ¿sí?, está agrupado en el sistema operativo. Ahora, ¿cómo podemos clasificar al sistema operativo? Es fácil. Lo podemos clasificar por el número de usuarios, por el número de tareas y por el número de procesadores. En este caso, si nosotros hablamos del número de usuarios, podemos hablar de monousuarios y de multiusuarios. Por el número de tareas, monotareas y multitareas. Y por el número de procesadores, por uniprocesos y multiprocesos. Ahora, paréntesis aquí. ¿Qué significa aquello? Si nosotros vamos a asociar esto a los sistemas operativos que conocemos.
Existen sistemas operativos de los más conocidos, entre esos Windows y Linux. Por ejemplo, sistemas operativos Linux son multiprocesos. De hecho, la mayoría de todos los sistemas operativos Linux son diseñados para servidores. Cualquier sistema operativo Linux que nosotros tengamos podría estar diseñado para servidores. Ahora, existen otras distribuciones de Linux que son otras Luego se cosas. busca en el Si nosotros celular y la hablamos tengo de ahí. Ubuntu, si hablamos de Red Hat, si hablamos de Android, si hablamos de Mandriva, hablamos de Kali Linux, etcétera, etcétera, son ya distribuciones que al final alguien las personalizó. ¿Okay? Ahora, un sistema operativo monousuario. Les pregunto, Windows 10 sería monousuario o multiusuario? Multiusuario, ¿por qué? Varios usuarios pueden utilizar. ¿Cómo? Pueden usar varios usuarios. ¿Ya? Se puede configurarlo de esa manera. Ok. Bueno, sí podemos crear varios usuarios, pero el concepto de monousuario y multiusuario se aplica ¿cuándo? Cuando tú puedes tener varios usuarios funcionando al mismo tiempo en el sistema operativo. ¿Ya? O sea, tú puedes tener tu sistema operativo Windows 10, por ejemplo, y pones un escritorio remoto. Entonces, tú puedes estar trabajando y vienes aquí y se conecta a tu máquina por escritorio remoto, ¿qué va a pasar? Te desconecta tu sesión. Ingresa a la sesión de ella. Y yo luego vuelvo a iniciar mi sesión y lo desconecto de ella. Entonces, puedes tener una sola sesión al mismo tiempo. De tal manera que por esa razón es monousuario. En Windows Server no. Yo puedo tener N usuarios funcionando, bueno, dependiendo del límite que tenga la versión del Windows Server, podría tener 25, 100, 200 usuarios trabajando al mismo tiempo, simultáneamente. Ese es el concepto de multiusuario. Dicho de otra manera, los servers son los que me dan la opción de multiusuario. Los servers son los que me dan la opción de multitodo. Linux sí me permite hacer multiusuario porque básicamente su core es para su core es para servidores. Bueno, listo. ¿Qué significa multitarea? Yo puedo dejar programando en mi servidor que se ejecuten en la madrugada 50 tareas y todas las va a realizar al mismo tiempo. De hecho, un usuario se puede conectar y comenzar a procesar muchas cosas, otro usuario se puede conectar y procesar muchas cosas y todos están trabajando en paralelo. ¿Okay? En un Windows 10 no lo podrían hacer. Por ahí hay una pregunta de eso en el conversivo, ¿no? Pongan atención. Por el número de procesadores. Bueno, esto no viene definido por la cantidad de procesadores que tenga el sistema operativo, porque bueno, vamos a decir, con Windows 10 y Windows 11, ya la máquina, según la placa que hayamos comprado, el procesador que hayamos comprado, tenemos tantos núcleos. ¿Verdad? Y en algunos servidores podemos tener varios procesadores físicamente. Independientemente de eso, el concepto de procesadores o de uniproceso y multiproceso viene orientado a que yo puedo asignar con mi sistema operativo un procesador para una actividad, otro procesador para una, dos, tres actividades más y el resto para el resto del sistema operativo. Por ejemplo, si yo quiero destinar un procesador solamente para la base de datos, yo digo, bueno, esta core de mi procesador va a trabajar para solamente la base de datos. De tal manera que el computador puede estar quietose como el resto de procesadores, pero ese procesador está solamente destinado a la base de datos. ¿Okay? Sí. Bueno, entre las funciones, gestión de recursos, gestión de ejecución de programas y utilitarios, gestión de usuarios de grupo, ejecución de órdenes enviadas por usuario y también algo muy importante, maneja la seguridad. ¿La seguridad de quién? La seguridad de los usuarios. ¿Y ahí? ¿Sí? ¿Cuántas horas he grabado? Si no fuese por el sistema operativo, nosotros no pudiésemos ubicar los archivos. Porque cuando nosotros almacenamos un archivo en el disco duro,
no es que se almacena de forma secuencial, ¿no? Una combinación de otra. Donde esté la cuba del disco duro, ahí se grabó. ¿Sí? Es decir, se guarda en un espacio de memoria. ¿Ya? Y pues nosotros no sabemos el espacio de memoria, ¿no? ¿Cómo sabremos cuál es el disco? No tenemos idea. ¿Quién la sabe? El disco, perdón, el sistema operativo. Cuando tú vas a buscar un archivo, en realidad el sistema operativo por dentro lo que hace es buscar la dirección de memoria donde está ese archivo. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. El sistema operativo está entre las aplicaciones, las unidades y el hardware. Ahí está. Hace la labor de pulpo, ¿no? Pues hay que hacer una pregunta en el comprensivo. ¿Cuál es el primer programa que se ejecuta en el computador? El sistema operativo. No es el sistema operativo. Es la BIOS, el software de la BIOS, que está cargado en la placa. Ese es el primer software que se ejecuta en el computador. No es el sistema operativo. ¿Por qué? Porque primero tú enciendes el computador. Luego, ¿quién carga? Carga lo que tiene la ROM. Hace el arranque del hardware, hace el test del hardware, hace la carga de memoria, en memoria la parte global del sistema operativo, pero antes de eso, ¿qué hizo? Antes de eso, en el momento que hicimos el test de hardware, se ejecutó el primer software que tiene el computador, que es el de la BIOS. Si yo no tengo BIOS, no me va a reconocer teclado, no me va a reconocer el mouse, ni siquiera voy a poder visualizar nada en la pantalla. ¿De acuerdo? Es decir, aquí se ejecuta. Entre el arranque del hardware y el test del hardware. Ahí se ejecuta. Entonces, cuidado, ¿no? No vamos a poner el sistema operativo. Con esta parte les voy a dejar para que la lean. En cuanto a la gestión de almacenamiento, involucra, pongan atención, involucra la planificación de los discos. ¿Qué es la planificación de los discos? El orden con el cual vamos a trabajar con los discos duros. La gestión de espacio. ¿Qué le está censando cuándo hay espacio y cuándo no? De hecho, antes de hacer cualquier cosa, pues él valida el espacio de disco. Cuando el disco duro el espacio de disco se le va a acabar, él me lanza alertas de que se va a acabar. Asigna el almacenamiento. ¿Sí? Asigna lugares donde yo puedo trabajar con algunos archivos. Construye y elimina archivos y directorios. Bueno, ya sabemos cómo lo hace siempre, ¿no? Tiene funciones para manipular archivos y directorios a través de distintas herramientas, ¿no? Explorador de Windows y otras aplicaciones terceras. Establece correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento. Es decir, yo tengo un archivo, ¿cómo sabe el disco duro en qué disco duro físico está el archivo? Bueno, él sabe a través de la administración o la planificación del disco que esta ruta, ¿sí? no ruta Windows, sino ruta de memoria, apunta al dispositivo 1 o al dispositivo 2, que es como lo lee el disco duro. El disco duro no lo lee, el sistema operativo no lee el disco duro como disco C, disco D. Él lo lee como device 0, device 1, device 2, device 3, etc. Ahora, yo tengo, gracias a la planificación de los discos duros, yo puedo tener un disco duro y partirlo de forma lógica en más de un espacio. Si quiero, utilizo un espacio de disco duro, si no quiero, no lo utilizo. Eso me permite el sistema operativo. ¿Okay? Sistemas operativos conocidos: Windows, Windows Server, Linux, entre otros. Voy a puntualizar aquí. ¿Cuáles son las distribuciones principales de los sistemas operativos Linux? La principal. Ubuntu. ¿Ya? ¿Cuál más? Debian. ¿Ya? ¿Cuál más? Fedora. ¿Ya? De todas las que me han dicho, solamente
Una es distribución principal. Debian. A ver, distribuciones principales de Linux. Debian, Red Hat y SUSE. Son las distribuciones principales de Linux. ¿De dónde salió el famoso Ubuntu? Ubuntu es hijo de Debian. Parte del kernel de Debian. CentOS de otra parte. CentOS es hijo de Red Hat. SUSE es la distribución alemana de Linux. Casi no es muy comercial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Las principales son Debian y SUSE. La parte de Debian se orienta hacia la parte de la seguridad informática y al manejo de redes. La parte de Red Hat se orienta a trabajar con administración de servicios. No me rayé ahí. Sí, de hecho, por ejemplo, Rayan acá. tú en un servidor, en una empresa, como servidor de base de datos, tú encuentras a Red Hat o distribuciones que utilizan Red Hat. Por ejemplo, CentOS, por ejemplo, Fedora, ya no la hemos utilizado, pero ya en la actualidad se utiliza más CentOS. Ubuntu no es recomendado como servidor, tiene funciones de servidor, pero no es recomendado porque no es un sistema operativo orientado al usuario. Sí puede trabajar como servidor, sí puede trabajar, pero se recomienda que no. ¿Okay? Entonces, ¿qué sistema operativo puedo utilizar en una desktop o en una laptop? Puedo utilizar Windows y también puedo utilizar Linux. Sí puedo utilizar Linux. Claro que sí. Pero no todo, no todas las distribuciones. En cuanto al sistema operativo para servidores, ¿qué sistema operativo puedo utilizar para servidores? ¿Puedo utilizar Windows 10 para servidores? Windows 10. No se puede utilizar. Windows 11. No. 8, peor. Peor. Windows Server. Windows Vista. Y también puedo utilizar Linux. ¿Ya? En esta parte, en estos dispositivos de tipo IoT como Raspberry Pi, yo puedo utilizar distribuciones de Linux. En este caso hay una distribución que se llama Raspbian, que es una distribución que viene desde Debian para Raspberry. ¿Ok? De nuevo te dije. Vamos a hablar un poco acerca de los servicios. ¿Qué son los servicios? Los servicios son la razón de existir de los servidores o de los sistemas operativos para servidores. ¿Por qué? Todo lo que se ofrece desde TI es un servicio. Si yo quiero ofrecer el almacenamiento de archivos mediante un file server, ¿sí? Es un servicio de file server. Si quiero entregar un servicio de internet, voy a tener un servicio de internet. Quiero compartir impresoras, puedo tener un Samba. Quiero compartir streaming, bueno, streaming a través de eso. Todos esos son servicios que yo puedo tener puestos en mi servidor. ¿Cuál es el sistema operativo ideal para cada servicio? Depende de la solución que quieras dar. Y depende de la infraestructura con la cual trabaje la empresa donde tú vayas a implementar la solución. ¿Sí? Por ejemplo, si que nosotros hablamos de un DHCP, ¿podemos poner DHCP con Windows? Por supuesto, un server, ¿no? ¿Podemos poner DHCP con Linux? Por supuesto que sí. Pero yo no voy a montar un servidor DHCP Linux si es que ya tenemos un Windows Server. Yo puedo lanzar en el Windows Server ya el DHCP. Entonces, no siempre todas las soluciones podrían ser Linux. Si nosotros decimos que yo hago todos los Linux, debemos también ser amigos de Windows cuando se necesita. ¿Ya? Si por ejemplo vas a tener una base de datos SQL Server, la recomendación siempre va a ser que tú tengas SQL Server sobre un Windows Server. ¿Ya? Vamos a tener el directorio activo. Ahí sí cambia la cosa. Ahí sí es obligatoriamente que tengas el directorio activo sobre Windows Server. Porque a pesar de que encontrarás muchos artículos por ahí en internet que dicen que se puede colocar directorio activo sobre Linux, eso es mentira. Eso no funciona. Funciona en otro concepto, ¿no? pero por todas las características de directorio activo, no. Para nada. Eso, por ahí hay una pregunta sobre eso.
Bien, veamos. Un DHCP server. ¿Con qué sistema operativo trabaja? ¿Con el SQL Server? ¿Con Linux trabaja? ¿Sí trabaja con Linux? Sí, está bien. ¿De directorio activo? Server. Con Windows Server. ¿Trabaja con Windows 10? No. ¿Linux? Tampoco. Bien, ya para finalizar, vamos a hablar rápidamente acerca de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales no son más que un software que permiten emular máquinas físicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, hablemos en este caso por un momento de ventajas y desventajas. La ventaja de las máquinas virtuales es que yo puedo cambiar el hardware de forma dinámica. Digamos que en ese momento yo tengo un servidor virtual con una cantidad de memoria por inventar, 8 GB. ¿Ya? Y mañana me doy cuenta que los 8 GB no fueron suficientes y le puedo vender 8 GB más, sin ningún problema. No tengo que comprar la placa, simplemente le doy un clic derecho por ahí y añado la memoria. Ahora, ¿de qué depende esto? Depende de las características físicas de la máquina que está alojando a ese software de máquina virtual. No puedes pretender que tienes 8 GB de memoria RAM y vas a meterle 16 GB de memoria RAM a una máquina virtual. Eso no te da. ¿Sí? No puedes pretender que le vas a meter 5 procesadores a tu máquina virtual cuando tú escasamente tendrás 2 en tu máquina física. No puedes meterle 2 teras de disco duro a la máquina virtual cuando tu máquina física no tiene más de 1 tera. ¿Qué es lo que sí puedes aumentar a pesar de que tengas una sola cosa física? La interfaz de red. Eso sí puedes aumentar 2 o 3, si mal no recuerdo, en el software de máquina virtual. Puedes virtualizar tarjetas de red sobre una tarjeta física. ¿Okay? Entonces hay que mirar el hardware. Si no, no es posible. Ahora, ¿cuántos tipos de software de máquina virtual? Hablando de tipos, no hablo de hablar de tipos, no es marca. Existen 2 tipos. Los que instalo sobre el sistema operativo y los que instalo como sistema operativo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Cuando nosotros trabajamos con VirtualBox, ¿cierto? VirtualBox, sobre lo que instalamos, sobre el sistema operativo. Independientemente del Windows que tengamos, nosotros descargábamos VirtualBox y lo instalábamos sobre el sistema operativo. Entonces, los recursos que él va a disponer dependerán de los pocos que le den el sistema operativo básico. Cuando yo instalo el software de máquina virtual como sistema operativo, ¿sí? Es decir, sin ningún Windows, sin ningún Linux, lo instalo directamente en el hardware. ¿Ya? Ahí yo tengo el nexo directo con el hardware. Después de eso sí puedo meter el sistema operativo, ¿no? Creo una máquina virtual, instalo el sistema operativo directamente. Solamente voy a tener hardware, software de máquina virtual y el sistema operativo virtualizado. Como tenía la máquina virtual como software, era hardware, sistema operativo, software de máquina virtual y el sistema operativo virtual. ¿Sí? Ganamos con eso muchísimo. Ahora, esto se utiliza por lo general en empresas y realmente tiene un costo porque es licenciado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? VMware. VMware es un tipo de máquina virtual, es un software de máquina virtual. Mejor que VirtualBox, claro, es licenciado. Es más utilizado, no es el único. Hay Nagios, hay Sí, Uy, yo no. ¿Qué sabes manejar? solo Yo ni eso. ¿Puedo? Pero ese es más conocido y el más utilizado de eso. solo una parte remota. VirtualBox es una versión gratuita que en su momento fue fabricada por Sun Microsystems y en la actualidad es administrada por Oracle. Sigue siendo gratuito.
¿Podría ser utilizado como soluciones? Sí, depende. ¿No? ¿Soluciones empresariales? No. Pero capaz que para una solución pymes, sí podría ser utilizado. De hecho, yo en la empresa donde yo trabajo, en algún momento desplegamos una solución con VirtualBox. Y sí, trabajó por más de un año, estuvo trabajando la solución sin problema. El problema cuál era? El problema era que como se alojaba en una máquina del cliente, el usuario no la cerraba. Ese es el problema. En cambio, en VirtualBox, en cambio en BigWord tú puedes, tiene opción de bloqueo eso. Bueno, señores, hagan por favor el simulador y nos vemos la próxima semana. Listo. Profe, que eso